Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, porque al menos yo lo estoy aquí en mi casita. Como siempre nos acompaña nuestra amiga, la abejita, curiosita, que hoy día está muy emocionada por seguir lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan? Porque hoy ya estamos en la clase 3 de la unidad 3 de Ciencias Naturales. Como siempre, yo soy Catalina, su profesora. ¿Y se acuerdan qué vimos la clase pasada? Porque la clase pasada vimos la parte 1. Hoy viene la parte 2. ¿Qué me dice? A ver. Eso. Las consecuencias que tienen nuestras acciones para los animales, ¿verdad? Así es. Vimos, no solo para los animales, pero vimos el impacto de los seres humanos en el ambiente. Y hoy día veremos la parte 2 de eso. La clase anterior vimos actividades o procesos industriales como las refinerías de petróleo, es decir, las petroleras, la generación de combustible. Vimos la minería, que también tiene emisiones de sustancias tóxicas. Y los vertederos, es decir, donde se va toda la basura de nuestras casas y de las industrias. ¿Ok? Vimos cómo esas tres actividades o procesos industriales podían afectar al ambiente, a los animales del ambiente, a la naturaleza e incluso a nosotros mismos. ¿Perfecto? Y hoy día vamos a seguir viendo esa temática. Muy bien. Bueno, entonces, al igual que en la clase anterior, hoy tenemos una ruta de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra meta de hoy? Nuestra meta de hoy va a ser describir las consecuencias de las plantas de aguas servidas. Aguas servidas, ¿ustedes saben qué son las aguas servidas? No aguas hervidas, no están hervidas, sino que están servidas. Bueno, yo se lo voy a explicar, así que no se preocupen. Vamos a describir las consecuencias de esas aguas y de los desechos de nosotros, ¿se acuerdan? Nuestros desechos, nuestra basura, sobre los animales, sobre la fauna. Y vamos a explicar la importancia que tiene el agua para todos los animales y sus hábitats. Son hartas cosas, ¿verdad? Suena como harto, pero en verdad, tranquilos que vamos a poder con todo. Entonces, nuestro primer paso a seguir en esta ruta para alcanzar nuestra meta de aprendizaje es reconocer qué impacto tienen nuestras acciones sobre la fauna. ¿Ok? Entre esas acciones, las aguas servidas que les mencionaba en la meta. ¿Ok? Luego, vamos a poner, como siempre, las manos a la obra. Y por último, el desafío. Así que preparen sus mejores respuestas para este desafío, ¿ok? Entonces ya estamos listos para comenzar. Que la abejita curiosita nos está esperando como siempre en el primer paso. Vamos allá. Bueno, yo les comenté esto de las aguas servidas. Ahí está escrito para que vean que no son aguas hervidas, sino que están servidas. ¿Y qué son las aguas servidas? Bueno, las aguas servidas son las aguas residuales. ¿De dónde? De nuestros hogares, que es un resultado de nuestras actividades cotidianas, como por ejemplo cuando lavamos los platos, ocupamos detergente, a veces caen los restos de comida por el lavaplato, ¿verdad? No siempre los botamos, a veces quedan en el plato, caen también junto con el agua. También cuando nos lavamos las manos, ¿cierto? Nos lavamos las manos, nos duchamos, cae el champú, cae el jabón también en estas aguas. Cuando vamos al baño, tiramos la cadena, se van nuestros desechos, también a veces se va el papel higiénico si es que lo echan y otras cosas. Bueno, también la lavadora. Cuando uno lava ropa, esa agua de la lavadora también se va a estas aguas servidas. Entonces son las aguas de residuos, las aguas entre comillas de basura de nuestra casa. Es el agua que desechamos de nuestro hogar. ¿Ok? Esas son las aguas servidas. Y bueno, como saben, estas aguas se van por alcantarillas. Porque en nuestra casa tenemos, por ejemplo, las cañerías, ¿verdad? Que conectan el baño con el lavamano, con el agua de no sé dónde, la ducha, de no sé qué. Todas esas aguas residuales, se van a ir por esas tuberías a la alcantarilla, donde se van a juntar todas estas aguas que están sucias. ¿Ok? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, como ya les dije, son las que eliminamos por el lavaplatos, por el sanitario, entre otros. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estas aguas servidas, no simplemente, lo ideal es que no lleguen directamente al mar, o a un río, o a un lago. Porque se imaginen, llega
el agua con caca quizá, a un río. Qué asco, ¿verdad? O el agua con lavalosa, el agua con champú, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque, bueno, hay seres vivos que viven ahí y que no creo que quieran champú en su agua. Entonces, lo que existe son las plantas de aguas servidas. No en todos lados hay, pero por lo menos en las ciudades grandes suele haber plantas para las aguas servidas. ¿Qué son estas plantas para las aguas servidas? Bueno, ahí tenemos una imagen de más o menos cómo lucen. No son todas iguales, pero es así. Es como, parece una empresa, ¿cierto? Parece una industria con piscinas. Es algo así, pero no son piscinas de verdad. Bueno, ¿qué hacen las plantas de aguas servidas? Tratan estas aguas servidas y las pasan por diferentes procesos para poder limpiarlas. Es decir, por ejemplo, primero llegan aquí a la empresa, ¿verdad? A la planta, perdón, a la planta. En la planta intentan separar lo mejor posible la suciedad del agua limpia. Entonces, para eso van pasándolo por distintas estaciones, ¿ok? Pasarán por la estación 1, donde los van a separar no sé, de los metales. En la segunda estación los separan de las bacterias. En la tercera estación le echan cloro para limpiarla. Y en la cuarta ya está más limpia el agua, entonces podemos volverla a ocupar como agua de riego. Y así. Entonces, esto hacen las plantas. Hacen distintos procesos para que el agua que está sucia, el agua servida, pueda limpiarse y volver a tener un uso. Quizá no el mismo uso de antes para que nosotros veamos, pero sí para regar, por ejemplo, cultivos. Muy bien. Y bueno, pero claro, no siempre es así. Cuando las aguas servidas en sí, las plantas de aguas servidas, tienen consecuencias para el ambiente, para la fauna y para sus hábitats. Porque como vieron, las plantas son bien grandes, ocupan mucho espacio. Entonces, esas plantas servidas trabajan con aguas que están sucias. Entonces, emiten malos olores. Si uno vive cerca de una planta de aguas servidas, va a oler olores fétidos constantemente, porque va a oler muy mal. Esas aguas huelen mal, tienen muchos desechos. Y además se va a alterar el paisaje, porque si tú vives, por ejemplo, en el campo y llegan y te ponen una planta de aguas servidas al lado, te destruyeron un montón de cosas, te destruyeron tierra, te destruyeron plantas, quizá era el hogar de algún animal, y te afectó el paisaje, porque ahora en vez de ver un campo verde, ves una planta de agua servida. No es muy lindo, ¿verdad? Pero de todas formas igual son necesarias porque debemos limpiar el agua. Si la estamos ensuciando, hay que limpiarla de alguna forma, y con la cantidad que consumimos y ensuciamos, la naturaleza no alcanza a hacerlo por sí misma, hay que darle un empujón. Pero estas son las consecuencias de tener plantas de agua servidas. Emiten malos olores y alteran mucho el paisaje, porque como vieron son plantas grandes. Y bueno, si no tuviéramos las plantas de agua servidas, porque hay lugares que no tienen esas plantas, no llegan a todos lados claramente, hay lugares que no tienen cañerías, no tienen alcantarillado. ¿Qué pasa con eso? Bueno, muchas veces sus desechos del agua llegan a lugares como el mar, a los ríos, a algunos lagos. Y bueno, no terminan igual de tóxicos como el pantano de la imagen, ¿verdad? Pero sí terminan bastante sucios y terminan siendo tóxicos. No así verdes radiactivos, pero sí tóxicos para quienes habitan en esas áreas. Por ejemplo, en ese pantano podría haber un cocodrilo, podrían ver algunas ranas, unos peces quizá, y ya no van a poder vivir ahí, porque con esa agua asquerosa no va a sobrevivir ningún animal. Se van a intoxicar y se pueden enfermar. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado también con lo que arrojamos al agua. Porque, por ejemplo, si ustedes lanzan el confort al sanitario, al inodoro, ese confort va a costar que desaparezca de ahí. Va a ser complicado, va a tener que sí o sí pasar por una planta de aguas servidas. En cambio, si solamente arrojamos nuestros residuos ahí y no echamos el papel higiénico o toallitas higiénicas o tampones u otros artefactos como las toallas absorbentes, ¿verdad? Vamos a quitar residuos, ¿verdad? Y también, por ejemplo, quitar los restos de comida de nuestros platos antes de lavarlos, porque así no va a caer comida también con el agua. Hay distintas cosas que podemos hacer para disminuir esos residuos y que no termine el agua así, y que las plantas de aguas servidas tampoco se vean colapsadas con nuestra basura. Entonces, ahora avanzamos con nuestra ruta de aprendizaje al segundo paso, que es poner las manos a la obra.
les preparé una actividad muy divertida, ojalá les guste. Vamos a ver de qué trata, ¿ok? Bueno, en la actividad yo les voy a mostrar un montón de cartas, ¿ok? Y en estas cartas va a haber una imagen, en todas va a haber una distinta. Y cuando yo dé vuelta esta carta, ustedes van a ver la imagen. Entonces, cuando yo se las muestre, ustedes tienen que reconocer si esta imagen corresponde a una medida de cuidado para el ambiente o no corresponde a una medida de cuidado para el ambiente, sino que es algo que le haría daño, ¿ok? Entonces, quiero que pongan mucha atención porque ahora vamos a jugar, ¿ok? Prepárense. Allá vamos. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestro juego, ¿ok? Prepárense, estén atentos. 1, 2, 3. Recuerden, grítenme sí si es una medida de protección, una medida de cuidado para el ambiente y no si no lo es. Vamos con la primera. Tirar basura al suelo. ¿Es una medida o no es una medida? 1, 2, 3. ¿Me dicen que no? ¿Todos me dicen que no? Perfecto, esto no es una medida de protección para el ambiente. Vamos con la siguiente. Echar residuos al agua. ¿Es una medida de protección para el ambiente? 1, 2, 3. No lo es, tampoco es una medida de protección para el ambiente. Qué mal, ¿no? Vamos con la siguiente, a ver si esta puede hacerlo, ¿no? Un ave llena de petróleo. ¿Es eso una medida buena para el ambiente? ¿Es algo bueno para esa ave estar bañada en petróleo? A la cuenta de 3 me lo dicen. 1, 2, 3. No, ¿verdad? Como vimos en el experimento de la clase pasada, el petróleo no va a ayudar a que esta pobre avecita pueda volar. Así que no es una medida de protección para el ambiente, es una pésima medida de cuidado. Siguiente. No cazar animales en zonas prohibidas. ¿Es una medida de cuidado para el ambiente y para los animales? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí, sí lo es. Excelente. Siguiente. No hacer fogatas. A ver, ¿quién me dice si no hacer fogatas es una buena medida de cuidado? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero ustedes son expertos. Así es, no hacer fogatas o apagar muy bien el fuego después de usarlo es una buena medida de cuidado para evitar incendios forestales, ¿verdad? Y la última. Vemos aquí mucha gente recogiendo basura de la playa. ¿Es esa una buena forma de cuidar el ambiente? Sí, ¿verdad? Lo es. Estamos cuidando nuestro ambiente al recoger la basura. Los quiero felicitar entonces. Muy bien. Bueno, entonces, ahora que ya jugamos con nuestra actividad para reconocer medidas de cuidado del ambiente o cuáles no lo eran, vamos a continuar, ¿ok? ¿Qué seguirá nuestra ruta? Ya ven el desafío. Así es. Entonces, vamos a verlo. Muy bien, aquí está la amiga abejita curiosita esperando a ver la pregunta. Dice así, ¿cuál es la importancia del agua para el planeta? Qué importante pregunta, ¿verdad? Porque recién vimos cómo nuestros residuos afectaban, los residuos que van al agua, afectan directamente al ambiente y a los animales que viven ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué afectan tanto? ¿Cuál es la importancia que tiene el agua en nuestro planeta? ¿Qué hace que nos ayuda tanto? A ver, ¿quién me puede dar una respuesta? Nosotros igual lo vimos, creo, un poco al principio de la unidad 1 o 2. Tú me dices que la necesitamos para vivir, ¿verdad? Así es, necesitamos para vivir el agua, debemos tomar agua todos los días, ¿cierto? Y no solo nosotros, las plantas y los animales también necesitan el agua. Y hay algo muy importante del agua. ¿Qué otra cosa es importante? A ver. ¿Dónde podemos encontrar el agua? ¿En el mar? ¿Dónde más? ¿En los ríos? ¿Y de qué otra forma han visto el agua? Porque yo sé que hay una forma del agua que no es el agua que uno conoce en el mar o en el río, pero que también es agua. ¿Alguien sabe cuál es?
En la nieve, así es. La nieve es agua, pero agua muy, muy, muy helada, que se terminó congelando, ¿verdad? Entonces, el agua nos rodea, está en distintas formas y nos rodea siempre. Y la necesitamos para vivir. Entonces, claramente es muy importante, porque bueno, el agua del mar es el hábitat de muchos animales. La nieve, el agua en forma de nieve, también es hábitat para otros animales. Y además necesitamos el agua para vivir, todos los seres vivos, plantas y animales. Entonces, realmente es algo muy importante que debemos cuidar. Por eso recuerden siempre cuidar los residuos que lanzan por los sanitarios, lavaplatos y así, ¿ok? Mucho cuidado con lo que tiran, al inodoro especialmente. Bueno, entonces ahora que ya vimos todo esto, espero que la hayan pasado igual de bien que yo y los quiero felicitar como siempre porque han sido unos científicos estupendos. Veo que cada día su curiosidad es más grande por aprender y por eso con la abejita curiosita estamos muy orgullosos de ustedes. Ya nos veremos en la siguiente clase, donde les adelanto que empezaremos a ver estas propiedades del agua, porque el agua no solo es útil, sino que además tiene muchas cosas que son muy asombrosas, la verdad. El agua es muy asombrosa y en las próximas clases vamos a descubrir por qué. Un besito, chao.